Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con la última clase o tutorial para principiantes desde cero a crochet. El día de hoy les voy a enseñar cómo se toman las medidas de acuerdo al grosor de la lana y de acuerdo al grosor de la aguja. En este caso, esta lana, la que tengo acá, me la sugerían para aguja de 6, de 5 a 6 y yo elegí esta aguja de 7. En este caso, que sería este ovillo de lana que se llama perlita, aquí me sugieren una lana de, aquí está, de 5 y yo elegí una aguja de 6 que sería esta. En este caso es una lana que se llama Cartopuc. Aquí me sugieren una aguja de 4 a 5. Yo elegí la aguja de 5 que sería esta, sería para esta. Y esta que es la más delgadita es una que se llama Alice. Aquí me sugieren una aguja de 3 a 4, que sería esta. Yo elegí la de 4. Entonces, si se pueden dar cuenta, cada aguja obviamente tiene el grosor, tiene un grosor diferente. Y obviamente las lanas. Mi consejo es el siguiente: cuando vayan a realizar una prenda, en mi tutorial de YouTube, yo siempre les digo hagan 20 cadenetas, hagan 50 cadenetas. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente: van a hacer 10 puntos altos o 20 puntos altos con la lana que ustedes hayan decidido hacer la prenda. Puede ser con aguja de 7, con aguja de 5, con aguja de 7, 6, 5 y 4. Ya ustedes escogen la aguja con la que ustedes piensan trabajar. Digamos, en este caso vamos a trabajar con una de 5 y eligen la lana, que en este caso sería esta, por ejemplo. Ya ustedes hacen una fila de punto alto, de 10 puede ser, o de 20, y van a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo mi metro, que sería este, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a correr un poquito para arriba nuestra lanita y voy a ampliar un poquito más. Ahora sí. Digamos, vamos a hacer un suéter, por ejemplo. El suéter, para que se aprecie bien, digamos, el suéter mide 20 centímetros. Entonces, ustedes tejen los 10 puntos altos o los 15 puntos altos con la lana que ustedes hayan decidido trabajar y con la aguja, y van a hacer lo siguiente. Entonces, pongo la lana encima del metro y voy a llegar hasta 20, que son los 20 centímetros, por ejemplo, de pecho. Voy a hacer un suéter, el suéter de pecho me mide 20 centímetros. Voy a coger la lana más gruesa, que en este caso es de 5 a 6, y yo elegí la aguja de 7. Entonces vamos a poner nuestros 10 puntos altos y los vamos a poner de esta manera. Aquí me da 9. Entonces 9. Entonces aquí hay 10 cadenetas. Ponemos de aquí del 9 hasta el 18, que me da. Entonces ya van 20 cadenetas y me faltarían 2 centímetros, que serían, entonces en este caso tendría que hacer 23 cadenetas. Ahora vamos a hacerla con esta, que es para aguja de 5, y me sugerían para 4 a 5, aguja de 4 a 5, y yo lo hice con aguja de 5, perdón, con aguja de 6, que sería esta. Vamos a hacerlo de igual manera. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 20 centímetros, que es lo que mide el pecho, por ejemplo, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí de aquí a acá me da 8 centímetros. Entonces aquí van 10, pongo mi tejido en el 8, aquí voy al 16, 8, entonces aquí van 10, 20, que son las cadenetas, tengo que hacer 20,
del 16 al 20, que se supone que es la medida del pecho, me da 1, 2, 3, 4, 5, o sea que en total son 25 cadenetas que tengo que realizar con este hilo y con la aguja de 5. Entonces, y así ustedes lo van realizando de acuerdo a la aguja, de acuerdo a la lana, y con eso, cuando ustedes vayan a realizar sus prendas, no les va a quedar muy ancha, no les va a quedar muy angosta y va a ser la medida exacta. Vamos a hacer aquí el último ejemplo. Hagámoslo con este pequeño, que esta es la aguja de 4 y la lana es muy delgada. Entonces, por ejemplo, de pecho mido 20 centímetros. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir de aquí a acá. Me da aquí 5 centímetros, son 10 cadenas. Entonces voy 10, de aquí a acá, 20, de aquí a acá, me da al 15, 20, 30, 30 y 40. Entonces aquí me da 40 cadenetas. De aquí a acá tengo que hacer 40 cadenetas. Y ustedes pueden tomar la medida. Ya si ustedes quieren hacer, por ejemplo, 20 cadenetas, pues entonces miden 20 cadenetas, lo que le dé hasta llegar a la medida que ustedes desean, digamos hasta acá. Y así van sacando la medida. Ya si ustedes desean hacerla un poco más ancha, pues aumentan, no sé, 5 cadenetas, 6 cadenetas o ya como ustedes gusten. Pero yo así tomo la medida con la lana y con eso no tengo pierde de que me quede la prenda pequeña o que me quede bastante grande. Sobre todo porque nosotras las tejedoras, cada una tiene su manera de tejer. Entonces hay tejedoras que tejen ajustado, hay tejedoras que tejen muy suelto. Entonces ya depende del gusto de cada una porque la prenda no siempre queda igual. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.